Vamos a ver para quién son los diezmos. Capítulo 26 de Deuteronomio, verso 12. Cuando hubieres acabado de diezmar todo el diezmo, ok, acuérdense también que esto era anual, anual o cada 3 años. Entonces, no era semana por semana. Entendámoslo también. ¿Ok? Y dice, cuando hubieres acabado de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, ahí está, al año tercero, cada 3 años. El año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus viñas y se saciarán. ¿Para quién es el diezmo, Luz? ¿Para qué? Para Dios. ¿Qué estoy leyendo? Para los ancianos, para los Extranjeros, los huérfanos, y las viudas y el levita. ¿Sí? Estate aquí, ¿ok? No te me vayas para otro lado. Dice, ¿y cada qué tanto se hacía el diezmo? Cada 3 años. Al tercer año, no cada semana. ¿Ve cuánta mentira se está enseñando en las iglesias? Y note para qué era, para el servicio de el Señor constituyó el templo para su adoración, un lugar donde se hacían los sacrificios, ¿ok? A los lugares donde ustedes van a las iglesias no son templos, son, ¿qué? Edificios. Pero solo había un templo que ya no está, lo tumbaron. ¿Okay? Y ahí era donde el Señor pidió que se llevaran esos diezmos del pueblo de Israel a los levitas y a los extranjeros. Ahora, el diezmo era dado para las viudas, los huérfanos, y el extranjero o el ilegal, por así decir, el que venía de paso, el que no tenía trabajo, no tenía comida, venía de pasada. El Señor pensaba en ellos y les daba de comer. Tenían que llegar al templo y el Señor se encargaba de darles de comer. ¿Ok? Y el levita. Para eso, el Señor constituyó este sistema de sacrificios, de rituales, por mientras venía el Señor Yeshua y cumplía con el sacrificio que era la ofrenda por el pecado, que era Él mismo. ¿Ok? Por eso estableció eso provisional mientras Él llegaba y tenía en cuenta que esto de los diezmos no era dinero, eran granos, eran animalitos, eran frutas, espigas y todo eso. Era para el sustento de los que estaban sirviendo en el templo. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Si ahí está escrito, léalo bien, analícelo y pregúntese, entonces, ¿por qué las iglesias piden el diezmo? Porque le están mintiendo, le están engañando, eso es mentira, eso es falso, ¿ok? Y luego todavía ellos cuando les van a pedir los diezmos utilizan el libro de Malaquías. Váyase a Malaquías capítulo 3, Malaquías 3, verso 8, y dice, y con esto le acusan y le pegan en la cabeza a toda la gente, porque dice, esto es palabra de Dios, y aquí Dios dice, sí, pero ¿a quién? Hay que saber entender las escrituras. ¿A quién le está hablando? Malaquías es en el antiguo pacto, y hoy dicen, es que ya no estamos bajo la ley. Entonces, esto es bajo la ley. Esto era para la ley, para el tiempo de la ley. Todavía estaba el templo. Todavía se hacían sacrificios. Todavía no moría el Señor en la cruz. Todavía no era quitado el templo. Ahí estaba vigente el templo. Hoy ya no hay templo y el Señor murió en la cruz y abolió todos esos rituales, los cuales ya no se deben de hacer. Eso es lo que era estar bajo la ley, hacer esos rituales de sacrificios. A eso se estaba refiriendo, a que estabas bajo la ley por el pecado, que si tú pecabas, la ley te acusaba y entonces tenías que venir a hacer ese sacrificio para perdón de los pecados. ¿Ok?
Entonces utilizan, dice, y le dicen así: robará el hombre a Dios. ¿Cuántas veces no he oído eso en las iglesias? Y dice: pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Ven, hermanos, ahí está que tienen que diezmar. Están torciendo las escrituras porque no le están dando la correcta interpretación a lo que el Señor está diciendo, cómo, cuándo, dónde y para qué lo dijo. Lo utilizan como ellos, como la gente es bien ignorante de la Biblia porque no va a estudiar, no indaga. Todo cree lo que le dice al de allá enfrente. No, señor. En el tiempo de antes, en las sinagogas, el que venía a hablar y alguien no estaba de acuerdo, levantaba la mano y le decía: a ver, hermano, ¿por qué dijo usted aquello si eso no es así? Y hoy no te dejan. Hoy todos quieren estar hablando y no quieren que les interrumpan, no quieren que les digan lo que no es así lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque quieren imponer un pensamiento. Eso se llama lavado de cerebro. No dan oportunidad a que la mente se defienda. Así nunca era. Si usted se fija en las escrituras, me gustaría, nomás que sería mucho más largo, un día lo voy a hacer, donde cada vez que el Señor estaba hablando de la palabra, alguien decía: oye, ¿y por qué aquello? Y el Señor le decía: por esto, porque Él contestaba, Él era el maestro, Él estaba predicando y enseñando, y le decían y preguntaban, aún hasta los sinvergüenzas de esos fariseos, y le decían cosas y el Señor les contestaba. Cuando Pedro también, cuando el primer sermón, que dijeron: ay, mira, están todos esos borrachos, y se levanta Pedro y dice: no están borrachos ni nada, esto es lo que dijo el profeta Joel, y y comenzó a hablar de la escritura, y así era cada vez. En la escritura no nomás hablaba el que estaba hablando, sino que las personas podían decir también: hey, espérame tantito, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué estás diciendo lo que estás diciendo? ¿No es así? ¿O sí es así? Amén, hermano. Sí. Pero hoy en día no te dejan. ¿Por qué? Porque quieren imponer su voluntad. Y fíjese bien lo que acabo de leer. Dice el Señor aquí, dice: malditos sois con maldición. Y lo acusan. Ven, los va a maldecir el Señor si no diezman. Malditos, aquí dice el Señor. Dice: porque a vosotros la nación toda me habéis robado, porque todos me han robado. Y le meten en la mente a la gente ignorante, que ignora, porque escoge ignorar, escoge no indagar, escoge no ver, en vez de ir a comprobar y ver cómo está el asunto, métase a estudiar doctrina bíblica para saber qué verdaderamente está hablando la escritura en donde está leyendo, mi hermano. Háblemele a cualquier pastor y dígame en dónde dice en la Biblia que los diezmos fueron traspasados a la iglesia hoy en día. Díganme a cualquier persona que le diga a su ministro, que me hable y me diga en dónde está un verso en la Biblia que diga que los diezmos fueron pasados hoy a la iglesia. Las ofrendas de las que Pablo estaba hablando, decían: juntad cada uno el día primero de la semana, porque el Shabbat no se permitía. Entonces, como no se permite el Shabbat, Dios guardaba en el Shabbat, te esperaban hasta el domingo para recolectar las ofrendas, pero no eran ni para allí. Eran para llevarlo a los santos, donde tenían necesidad por causa de la persecución que estaba sufriendo la iglesia. Entonces, escuche bien lo que le estoy diciendo. Ni las ofrendas que se levantaban por medio de Pablo en las escrituras y todo eso era para ellos, sino que era para ir a ayudar a los que estaban en necesidad en otras partes. Ojalá y entienda lo que les estoy diciendo. Y dice aquí, y le acusan a la gente: que valen, son malditos, porque aquí dice el Señor: malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y dice: y sí, traigan. Y ahí le traen un trapito así, una canasta. No saben ni qué es un alfolí. No tienen ni la menor idea de lo que es un alfolí. Un alfolí es un granero. Esos grandotes alpotes donde se guardaba el maíz, el arroz, el trigo. Y todos esos son los alfolís. No los trapitos esos redondos que sacan ahí para recoger las ofrendas y todo eso. Eso no son alfolís. Entiendan las escrituras, que se les abra el entendimiento a los que me están escuchando y comprendan lo que les estoy diciendo.